Hoy en el parche 2.0 ha salido uno de los personajes más queridos por la comunidad asiática y también uno de los personajes más esperados por la comunidad global. Y efectivamente me estoy refiriendo a Court, también conocida como Ayaka. Es una buffer de tipo electro muy rota, así que en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo funciona y empecemos con Hola camaradas y ladrones fantasma y bienvenidos a otro vídeo más de Persona 5 Phantom X. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra queridísima Ayaka Sakai, cuyo nombre clave es Colt, y su persona, que es este aquí, que se llama Calliope, creo que se pronuncia así. Luego su debilidad es la de hielo, cuidado con eso, y su elemento es electro, de tipo electro. Ayaka es una buffer top tier, es decir, tenéis que pulear por ella. Hoy es el pull day, además, creo que hoy voy a hacer un stream con las tiradas, si no es hoy va a ser mañana 100%, porque tengo unas 26.000 gemas reservadas para este personaje, y lo que hace básicamente es que permite que tu equipo esté constantemente spameando los highlights, aka las ultis. Por lo cual, con este personaje en el equipo, entre el aumento de ataque que te va a aportar, que ahora voy a explicarlo, y también el spameo constante de highlights, de ultis, cualquier equipo va a salir beneficiado. Es una all-rounder, por así decirlo. Es un personaje que podéis meter casi en cualquier equipo y va a encajar bien en cualquier equipo, por lo cual también es buena por ello. Para cualquier tipo de endgame te va a servir. Y bueno, comencemos entonces por sus habilidades. La principal, bueno, la principal no, la principal del elemento, la única que tiene, que es la de distortion, aporta daño eléctrico a todos los enemigos equivalente al 85% de su ataque. Como siempre, voy a decir los porcentajes con las habilidades leveleadas a 10, a nivel 10, no a nivel 1 porque no tiene sentido. Por lo cual, 85,4% de su ataque. Y el bufo que han metido ahora en la versión global es que también tiene un 80% de probabilidades de infligir shock en el enemigo principal por 2 turnos. Esto no estaba en la versión asiática, es algo que han metido en el parche 2.0, pues con esta actualización a este personaje. Y también, si tiene Co-Star, que ahora voy a explicar lo que es el Co-Star, hace un bono de daño eléctrico también al enemigo principal con un 83,3% del ataque de ese aliado al que le has garantizado, al que le has aportado el Co-Star. Un hit, es decir, un golpe. Respecto a esto último, a lo del bono de daño electro, si por ejemplo tenemos al Joker con Co-Star y el ataque total de Joker es de 3600, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces el 83% aproximadamente de 3600 serían unos 2900 y pico, 2980, por lo cual cuando Court usa esta primera habilidad, la de Distortion, el bono de daño electro que haría sería de 2900 y pico en uno de los golpes, ¿vale? Recordemos que es un golpe. Por lo cual, ya solamente con esta primera habilidad haríamos mucho. Igualmente, ahora os voy a explicar la segunda, porque el orden de las habilidades aquí también importa muchísimo y eso lo voy a explicar más adelante. Vale, voy a explicaros ahora qué es el Costar. El Costar es una habilidad que se utiliza, esta, la segunda, la que se llama Unison Notes. Voy a hacer un poco de zoom para que lo veáis mejor aquí. Entonces, la segunda habilidad le aporta Costar a un aliado y aumenta el ataque en un 24% del ataque de Ayaka, pero esto se capea en 1220. Más o menos, el ataque total que tendrías que tener con este personaje ronda en unos 5000 y pico, creo que lo pone aquí también, 5084 en este caso, para poder aportar este extra de ataque, por ejemplo. Si calculamos el 24% de 5000 y pico, literalmente pues nos saldría 1220. Y el bono de ataque es durante 3 turnos. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que solamente un aliado puede tener Costar al mismo tiempo. No le podéis dar Costar a todo el equipo a la vez, ¿vale? No es posible. Y si con cada turno usáis la segunda habilidad, pues no podéis darle Costar a uno, luego Costar a otro. No. Tiene que ir por orden, por así decirlo. Y luego también tenemos la tercera habilidad, la de Catchy Hook, que esta es la más cheta que tiene, en la que inmediatamente se activa el highlight de un aliado y también se aumenta el daño de ese highlight en un 78,1%. Makoto, por ejemplo, hace normalmente o sea, ahora Makoto puede perfectamente hacer 20.000 de daño con un highlight, entonces con esta habilidad en vez de hacer 20.000 podría hacer 30.000 y pico, casi 40.000 de daño, ¿no? Casi el doble de daño con su highlight.
esta habilidad no afecta al cooldown además de los highlights, incluso si se ha activado un highlight. ¿A qué se refiere esto? Pues que podéis spamear un highlight y luego al turno siguiente volverlo a usar. Por último tenemos el highlight de Cord, en el que durante 4 acciones se aumenta el daño de todo el equipo en un 45,5%, es decir, casi la mitad de extra de daño en todo el equipo, no solamente en un aliado. Y mientras que está activo el highlight, se rellena la barra, la estrellita de la ulti en un 10% después de que un aliado use una acción hasta 40%, es decir, hasta 4 acciones. Tiene sentido porque el highlight como tal, pues es que durante 4 acciones se aumenta el daño del equipo y también durante 4 acciones se va rellenando la barra del highlight más rápido en vez de esperar 3 turnos antes de poder utilizarlo y antes de que se rellene de nuevo, etcétera, etcétera. Por lo cual es una buena ulti, es una ulti que va a permitir que tu equipo tenga un bono de daño constantemente, casi, y luego también que se pueda usar el highlight nuevamente mucho más rápido. Para mí Cord es como Okian, que es la Nami esta que te aumenta el daño, pero mejor. Y si además combinamos a Cord con Okian, entonces ya el bono de daño que haces es enorme, enorme. Nos llegamos ahora con las dos pasivas de Cord, empezando por Backing Track, en el que cuando un aliado utiliza una ulti, se aumenta el ataque en un 24% por un turno. Es decir, que si el Joker hace 5000 de daño con la ulti, pues entonces se incrementaría 1200 más de ataque. Pero además, si el aliado tiene Co-Star, que recordemos que es la segunda habilidad que utilizamos con Cord, la de Unison Notes, pues si tiene Co-Star, se aumentan los efectos de esta pasiva en un 1,5. Por lo cual, en vez de 1200 extra de ataque, haríamos unos 1800 extra de ataque. En vez de 5000 total, sería 6800 en total. Y por último tenemos también Course Effect, que es la otra pasiva, en la que después de que un aliado utilice la ulti, el aliado de todo el equipo con menos vida recupera HP equivalente al 15% del ataque de Ayaka más 1350 de vida fijos. Por lo cual, el 15% de Ayaka, si estamos en un 5000 de ataque que tiene ella, que es lo recomendado, 5000 y pico, el 15% serían 750. De 150 más 1350, pues son como 2000 y pico de vida que podemos recuperar a un aliado. No podemos considerar a Ayaka como una healer, esto es una pasiva totalmente secundaria que puede ayudar, obviamente, pero si vais mal de vida o si vais a un endgame o si vais a un enemigo que sabéis que os va a ir quitando mucha vida constantemente, hay que equipar a un healer de igual manera o a Shunka, ¿no? Por ejemplo, pero no podemos ir solamente con Ayaka. Es una buena pasiva, así, secundaria, para ir recuperando vida de vez en cuando, para salvar alguna que otra situación, pero aún así no la convierte en una healer principal, porque 2100, sobre todo en late game, no va a ser mucho. 2100, pues eso, puede salvarte de alguna situación catastrófica y poco más. Hablemos ahora de la mecánica principal de Cord, que es muy útil, pero al mismo tiempo pues tiene sus desventajas, porque si no, este personaje no estaría roto, estaría rotísimo y no sería justo ni para nosotros, bueno, para nosotros a lo mejor sí, pero que sería demasiado fácil todo, ¿no? Entonces, Opening Act, cuando se utiliza Kachiku, que es la tercera habilidad, ¿vale? Se aumenta el ataque en un 20%, o sea, aumenta el ataque del personaje en un 20%, hasta 40%, por lo cual se puede acumular hasta 2 veces durante toda la batalla, ¿vale? No durante un turno ni dos, no, durante toda la batalla. Pero, aquí está el pero, y es que Catchy Hook tiene un cooldown de que hay que esperar un turno antes de que pueda ser usado. Este cooldown va a ir aumentando cada vez que se use hasta 3 turnos de cooldown. Por lo cual no podemos tener 6 turnos de cooldown, pero sí que es cierto que a lo mejor lo usamos y tenemos que esperar un turno. La siguiente vez que se use serán 2, la siguiente 3 y luego otra vez se resetea, según tengo entendido. A no ser que tengamos la última conciencia de este personaje, que es la de Spirit of Rock, en la que Catchy Hook se puede usar inmediatamente al comenzar la batalla y luego el cooldown se disminuye de forma permanente a 1 y no va a subir de 1. A no ser que tengamos esto, siempre vas a tener que sufrir las consecuencias. Y obviamente nadie va a tener a este personaje en su conciencia 6, a no ser que se gaste un pastizal ahora mismo. Como mucho, vas a conseguirla con la conciencia A1, en el que al comenzar la batalla directamente le da co-star a un aliado, al aliado que tenga el ataque más alto, durante 3 turnos, priorizando también pues dichos roles que ponen aquí, Assassins and Sweepers.
Asimismo, aumenta la probabilidad crítica de ese aliado en un 15%, por lo cual si tenéis equipado a Court con Makoto, lo más probable es que ese aliado sea Makoto, con Joker pues será Joker, obviamente le va a dar costa al DPS del equipo, por así decirlo, a no ser que tengáis a Wonder como DPS, pero ya os he dicho en muchas ocasiones que Wonder nunca tiene que funcionar como DPS, siempre es más como support, su rol es más de support o de healer en todo caso, pero bueno, eso sería la conciencia 1, que me imagino que es la máxima conciencia a la que van a llegar los jugadores con este parche. Hablemos ahora del arma de Court, porque sí que es un arma que también aumenta todas las estadísticas mucho más y hace que pues directamente sea un personaje top, un personaje meta. El arma es Superstar, sí que recomiendo tirar por el arma, tiene 300 de vida, base de vida fijos y aumenta el ataque en un 30%, obviamente pues en un 30% en su refinamiento 0, pero a refinamiento máximo aumenta el ataque en un 57%. De hecho voy a ponerlo a refinamiento máximo para que veas los efectos y tal. Al comenzar la batalla también rellena la barra del highlight en un 76% nada más comenzar la batalla, por lo cual en un turno básicamente puedes ya tirar el highlight. Si lo tenemos a nivel 1 pues sería en un 40%, que tampoco está nada mal, casi la mitad de la barra de highlight. Asimismo aumenta el ataque del coaster en un 28%, por lo cual tendríamos que sumar este 24% que aporta el aliado, que pues se resume en 1220 como máximo, más otro 28% más, que podrían ser unos pues 1500 más, en total 3000 y pico de ataque extra. Y también cuando un aliado usa la ulti, se aumenta este ataque aún más en un 9,5%. En vez de 3000 y pico, pues a lo mejor sería casi 4000, ¿no? De ataque, así calculándolo un poco por encima. Se puede acumular hasta 3 veces, por lo cual ahí acumulamos aún más. Todo esto con el arma en refinamiento 6. En refinamiento 1 sería un 15% extra, que tampoco está mal. Luego 5% extra con la ulti y se acumularía 3 veces. Aún así está bastante bien el tema del arma y le aporta muchísimo al personaje, así que si tenéis gemas acumuladas para el personaje, pues también lo tenéis que gastar sí o sí en el arma, porque os va a rentar muchísimo a largo plazo, sobre todo para todos los endgames de este juego. Como habéis podido observar, pues todas las habilidades dependen mucho del ataque total de Ayaka, por lo cual al subir las substats de este personaje tendríais que centraros obviamente como primera prioridad en subirle el ataque, pero también como casi cualquier tipo de personaje de ese tipo tendréis que centraros luego en la probabilidad crítica y en el daño crítico, así como el bono de daño. Y como tercera prioridad ya lo dejamos en vida y en defensa, porque no tiene sentido tener este personaje si es un buffer, si luego se os muere al instante. Así que también va a ser importante, pero bueno, como primera prioridad, sobre todo el ataque, y luego ya nos centramos en lo demás. Y como la prioridad es el ataque y no la vida ni la defensa, uno de los artefactos recomendados, que yo estoy de acuerdo con esta recomendación, es el de control, que aumenta el HP en un 12%, ¿vale? Aumenta la vida en un 12%, y también cada vez que se utilizan habilidades para atacar al enemigo, hará un daño adicional del 8% de su misma vida al objetivo, al enemigo. Sí que es cierto que hay artefactos mejores. Esta que se recomienda, que es la de prosperidad, me gusta más, porque además cuando entras en batalla automáticamente se rellena un 25% del highlight, entonces esto sumado a todo lo que hace ya el personaje de por sí, de que te carga el highlight casi al instante, pues podríamos acumularlo y al comenzar la batalla casi tener el highlight al completo y casi poder comenzar una batalla con una ulti. También reduce el daño que recibe el personaje en un 8%, lo cual está normal. Y hay otro artefacto, otro set de artefacto más, que sería el que aumenta el daño elemental de Electro. ¿Por qué no se recomienda? Pues porque aunque el elemento de este personaje es de tipo Electro, no va a ser, digamos, el punto principal de este personaje. No es un DPS al fin y al cabo, es un buffer, es un support y su rol es el de aportar bono de ataque y el de hacer que el highlight se vaya rellenando. Sí que es cierto que vamos a usar el elemento de Electro, pero no va a ser lo más importante. De hecho, ya hablando de habilidades, la rotación de dichas habilidades sería comenzar obviamente por la segunda habilidad, a no ser que tengáis la conciencia A1, que ya lo hace de forma automática. En ese caso comenzamos la batalla por la primera habilidad, pero si no, sería la segunda habilidad para aportarle el costar al aliado, luego ya la primera habilidad,
ya que si ya un aliado tiene Costar se hace un bono de daño electro. Y por último, obviamente, el Catchy Hook para activar el Highlight. Y ya luego pues utilizamos el Highlight, pero eso. También, como dije, este personaje puede ir prácticamente en cualquier equipo. No hay un equipo así en específico que os diga, buah, aquí tiene que ir 100%. No, puedes equiparla, por ejemplo, con Vino y con Makoto. Y luego como Navi poner a Okian o a Phoebe. También podéis equiparla con Yusuke Kotone y luego con ella. También puedes equiparla con Yui y con Motoa, sobre todo para la Velvet Trials, que es de tipo electro. Pues ahí podrías hacer un equipo de Wonder, luego Kord, luego Motoa, luego Yui. Y luego como Navi, pues podéis colocar a vuestra elección a quien queráis, dependiendo del tipo de jefe. Si es muy potente y se os va a quitar mucha vida, pues podéis poner, por ejemplo, a Puppet para tener escudos constantemente y usar a Wonder como healer. Otro ejemplo, pues podría ser Kord, luego Rin y Joker. También puede ser, sobre todo, o sea, yo recomiendo equipar a Kord y luego equipar a otros dos del mismo elemento, que sería el support de dicho DPS y el DPS como tal. Pino es la support de Makoto, Rin es la support de Joker, serían Motoa y Yui que también irían juntas. También tenemos a Yusuke y a Kotone. Entonces, sobre todo así. Y ya que equipáis a dos personajes del mismo elemento, muchas veces si tenéis a Phoebe, pues utilizáis a Phoebe como Navi, ya que recuerden que Phoebe gana muchísimo cuando hay muchos personajes con el mismo atributo, con el mismo elemento en el equipo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la guía de Kord y que me dejéis un gran likecito para más videitos de Persona 5 Fandom X. Tampoco se olviden en dejar un comentario. ¿Vais a pulear por ella? ¿Vais a tirar por ella? No. Yo sí voy a tirar por ella, como os dije anteriormente, hoy o mañana en stream. Y bueno, si queréis más contenido de este jueguito, pues suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima, camaradas. ¡Mua!